Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. En este video recorreremos la historia de la Eucaristía en sus raíces judías. Nos adentraremos en el profundo misterio que Dios nos dejó en la Sagrada Comunión, que es el sacrificio de Jesús en su cuerpo y sangre. Para hacer este recorrido, nos basaremos en el libro del Dr. Brant Pitre, Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, el cual dejo el vínculo en la descripción. En la actualidad nos encontramos que hay muchos cristianos que no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Por eso, en este video trataremos de profundizar sobre este misterio y para comenzar trataremos de resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que los primeros cristianos que eran judíos hayan creído en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Tal vez están pensando que no era problema, pero sí lo era, considerando que los primeros cristianos eran judíos como Pablo, Pedro y los apóstoles, y además considerando que en la Torá existe una prohibición muy severa sobre beber sangre. Si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra esa persona y la excluiré de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo les he puesto la sangre sobre el altar, para que les sirva de expiación, ya que la sangre es la que realiza la expiación, en virtud de la vida que hay en ella. Por eso dije a los israelitas: ninguno de ustedes comerá sangre, tampoco lo hará el extranjero que resida en medio de ustedes. Levítico 17 del 10 al 12. Pero no comerán la sangre, sino que la derramarás en la tierra, como si fuera agua. Deuteronomio 12, 16. Ahora vemos que consumir sangre sí era algo muy grave y abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, ¿cómo fue posible que los primeros cristianos hayan aceptado el siguiente mandato de Jesús, que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando estaba enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Juan capítulo 6, versículos del 53 al 55 y 59. Y es probable que puedas suponer que las palabras de Jesús eran simbólicas. Pero me voy a detener en este punto para que lo analicemos. Si las palabras que leímos en Levítico y en Deuteronomio eran tan tajantes, ¿cómo el mismo Jesús mandaría algo tan malo simbólicamente? Medítalo de la siguiente forma. ¿Dios te pediría que robaras simbólicamente o que mintieras simbólicamente? Claro que no, ¿verdad? Pero regresando a la cuestión, ¿cómo los primeros cristianos que eran judíos creyeron en la presencia de Jesús en su cuerpo y de su sangre, a tal grado que vemos a San Pablo afirmando lo siguiente: les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. ¿La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 10 del 15 al 16. La respuesta a este misterio la encontramos en el conocimiento que tenían los primeros cristianos sobre el judaísmo y sus tradiciones, y cómo bajo esta visión pudieron comprender la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En especial, para esta comprensión vamos a ver tres figuras del Antiguo Testamento que Jesús utilizó para enseñar sobre la Eucaristía, y son la Pascua judía, el maná y el pan de la presencia o de la proposición. Primero,
Para comprender las raíces judías de la Eucaristía, necesitamos analizar brevemente cuáles eran las expectativas del pueblo judío en la época de Jesús con respecto a la venida del Mesías. Es probable que a la mente se nos venga que en el siglo I los judíos esperaban un Mesías político terrenal que los liberaría del Imperio Romano y que regresaría a la tierra de Israel a sus legítimos dueños. Algo así como un rey guerrero que los conduciría militarmente a la victoria. Aunque esta visión es parcialmente verdadera, ya que el grupo de los celotes tenía esta expectativa del Mesías, no podríamos decir que todos los judíos tenían la misma visión del Mesías. Si revisamos el Antiguo Testamento y algunos libros de la tradición judía como la Mishnah, los Targums y el Talmud, encontramos que lo que estaban esperando los judíos era más que un simple Mesías militar. Lo que realmente estaban esperando era la restauración de Israel con un nuevo éxodo. ¿Cuál era entonces la expectativa de este nuevo éxodo? Bueno, básicamente era que Dios salvaría a su gente de la misma manera que siglos atrás, así como lo había hecho en tiempos de Moisés, la primera vez. El primer éxodo lo encontramos en los libros del Antiguo Testamento de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí vemos cómo Dios liberó de la esclavitud a las 12 tribus de Jacob en Egipto, las plagas y la Pascua, el errar por el desierto y por último el viaje de los israelitas a la tierra prometida. Hechos que ocurrieron unos 2000 años antes de que naciera Jesús. Pero en las escrituras judías y los profetas del Antiguo Testamento nos dicen que Dios traería un nuevo éxodo que básicamente se trataría de los siguientes elementos. 1. La venida de un nuevo Moisés. 2. Hará una nueva alianza. 3. Construirá un nuevo templo. 4. Será un viaje a una nueva tierra prometida. Ahora hablemos un poco de cómo sería el nuevo Moisés. Si bien Moisés dirigió el primer éxodo, él mismo profetizó la venida de otro profeta similar a él. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien, por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Deuteronomio 18, 15 al 18. Tradiciones posteriores en el judaísmo interpretarían que esta profecía se refería al Mesías, y que este sería un nuevo Moisés. Tomemos esta cita del Rabí Berequia, que vivió entre los siglos III o IV a.C. Como el primer Redentor fue, así será el siguiente Redentor. ¿Qué se dice del antiguo Redentor? Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar en un asno. De manera similar, del nuevo Redentor se dice: es humilde y está montado sobre un asno. El antiguo Redentor causó el maná que descendía, como se dice: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo. Así el nuevo Redentor hará que el maná descienda del cielo, como se dice: que en el país abunden los trigales. Eclesiastés Rabá 1:28. Si estamos familiarizados con los evangelios, podremos ver que la entrada de Jesús en Jerusalén en un asno es parte de lo que caracterizaba al Mesías. Aquí vemos que ya se tenía una idea de que el Mesías cumpliría la profecía de Zacarías, pero también que traería un nuevo maná. Ahora vamos a hablar de la nueva alianza. En el primer éxodo, Dios hizo una alianza entre él y el pueblo de Israel, y esta alianza quedaría sellada con la sangre del sacrificio y concluye con un banquete celestial. En el nuevo éxodo, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que Dios haría una nueva alianza con su gente, una que ya nunca podría romperse. Vamos a revisar cómo concluye la primera alianza en el libro del Éxodo.
Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor, en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: «Estamos resueltos a poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor ha dicho». Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas». Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de 70 de los ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lápiz lazuli, resplandeciente como el mismo cielo. El Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Éxodo 24 del 5 al 11. Vamos a tomar dos elementos que resaltan en este texto. Primero, la alianza quedó sellada con sangre, la cual representa a Dios y al pueblo, y se refiere a ella como «Esta es la sangre de la alianza». Y el segundo elemento es que todo concluye con un banquete celestial. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Desafortunadamente no duró mucho tiempo este banquete celestial, ya que los israelitas fallaron a la alianza cuando esperaban en el monte Sinaí y adoraron al becerro de oro. Años después, el profeta Jeremías profetizaría que Dios establecería una nueva alianza. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Oráculo del Señor, esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días. Oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, del 31 al 33. Bueno, con esto ya hemos visto que la expectativa del Mesías en el siglo I era mucho más que un líder político-militar, sino que era algo mucho más profundo y espiritual, y que su éxodo sería para liberarnos del pecado. En los siguientes videos analizaremos los cumplimientos en Jesús y la Eucaristía por medio de los siguientes elementos: la nueva Pascua, el maná del Mesías y el pan de la presencia. No te pierdas los siguientes videos. Y te dejo estas dos preguntas. ¿En dónde dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? ¿En qué libros del Antiguo Testamento está el Éxodo de Moisés? Muchas gracias.